Seguimos conversando con Claudio Fuentes, analista de la Universidad Diego Portales, analista internacional, y estamos conversando ampliamente del hombre que llega, pero también hay una figura que es el hombre que se va, que es Alan García, presidente ya por segunda vez en Perú, que, bueno, siempre yo hablo con políticos y ellos me dicen, nadie está muerto en política. El caso de Alan García lo demuestra 100%, ¿no? Así es. Explícate un poco para que la gente también entienda cómo se fue y cómo se está yendo ahora. La primera vez. Claro, él se fue en el año 92, si no me equivoco, en medio de una crisis muy fuerte, en medio de una crisis económica, una hiperinflación. Acusaciones de corrupción. Con un Estado prácticamente endeudadísimo y por lo tanto, además con el crecimiento de Sendero Luminoso y la violencia en Perú de una forma radical. Se fue hasta del país, tengo entendido. Exacto, o sea, se tuvo que exiliar o autoexiliar. Fue una situación muy compleja para un partido, además, que el APRA, que había sido muy tradicional, histórico en el Perú. Ahora, él retorna como el ave fénix después de estas acusaciones de corrupción y logra convertirse tiene una retórica impresionante, un encantador como político. Qué manera de crecer Alan García, no solamente en su retórica, sino físicamente. Uno ve las imágenes del 90 y es la mitad, o un tercio. Siempre fue alto, pero sí, parece que engordó un poquito. Sí. Y resulta que se convirtió en presidente un poco con esta lógica que muchos peruanos dicen, bueno, ganan para no permitir que gane, por ejemplo, en este caso fue Humala, en el año 2006. Y ahí García adoptó una postura mucho más neoliberal, lo opuesto a lo que había hecho en los años 80, hizo crecer al país, le fue muy bien y sin embargo se va con una popularidad de un 30% en las últimas encuestas. Parecido a lo de acá. Parecido a lo de acá. Él no quiere, no quiso ir a la entrega del mando. Eso es increíble. Cuéntanos un poco, tú afuera de cámara me contabas que él va a dar este discurso a la nación, pero no va a asistir a algo que en Chile sería impensado. Claro, ahora, mira, legalmente los presidentes no tienen que ir, porque, como tú decías en la introducción, es el presidente del Congreso el que le entrega la banda al nuevo presidente. Ahora, formalmente se espera que vaya el presidente y sin embargo no va a ir porque él lo dijo y lo reconoció que no quería pasar por la humillación que ya había pasado anteriormente. Ahora, deja Perú con un crecimiento espectacular, con un país que está muy vibrante en términos del crecimiento que está teniendo y sin embargo con un APRA con 4 representantes en el Congreso, lo que es la derrota histórica, la desaparición del partido más tradicional del Perú de los últimos 50 años. Y eso yo creo que es la principal conflicto para Alan García, porque él, de hecho, se habla en la prensa peruana que estaría interesado en volver en las próximas elecciones. El eterno retorno, bueno, es muy común. Alejandro Toledo, de hecho, lo intentó. Alejandro presidente de Perú. García tuvo muy buena relación con Piñera. ¿Te acuerdas tú cuando el presidente Sebastián Piñera viaja a Perú y hay unos brindis con pisco sour, que fue muy crítica en nuestro país, pero que ODS también decía Cancillería a esta estrategia de cuerdas separadas, mantener los conflictos internacionales por un lado y la economía por otra? ¿Fue positivo? ¿No fue positivo? ¿Seguirá siendo así? Yo creo que siempre la diplomacia chilena ha tenido esperanzas en que vamos a tener una buena relación con los 2 últimos presidentes. Con Toledo se tuvo una luna de miel que duró muy poco y que se transformó en un dolor de cabeza para la diplomacia chilena. Con Alan García también se tenía la esperanza porque el APRA tiene una relación histórica con el socialismo y el progresismo chileno. Y sin embargo eso no fue obstáculo para que entráramos en situaciones de crisis muy incómodas para la diplomacia. Por lo tanto, yo creo que los chilenos, o por lo menos uno espera, que la diplomacia chilena haya aprendido a
a ser mucho más pragmática y a entender que la lógica peruana funciona así. El edificio de la Cancillería peruana se conoce con un nombre que tú me lo... Torre Tagle. Torre Tagle. Es la... Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. En el discurso de Ollanta, volviendo al presidente que asume, hablando del futuro, me llamó la atención que dijo que los emigrantes, la gente que se había ido del Perú para buscar nuevas oportunidades, él quería que regresara. ¿Qué tanto de cierto, qué tanto de populismo hay y cómo se va a enfrentar a partir de ahora el problema de la inmigración Chile-Perú? Sí, mira, por un lado, en general los que se van de Perú tendieron a votar en contra de Humala. Eso es un elemento importante. Acá en Chile ganó Keiko Fujimori. Claro. En segundo lugar, yo creo que ahí hay un tema muy importante para la relación bilateral que tiene que ver con la inmigración y que tiene que ver con el tipo de remesas que se tienen, con los sectores que se van del país, que son generalmente los sectores más pobres, y que por lo tanto yo creo que también Humala tiene, porque votan en elecciones y por lo tanto yo creo que debe tener ahí un interés político de por medio en esa vinculación. Es un tema, la inmigración en general. Y ahí te quiero cambiar un poco de tema, viajar de continente y irnos a Europa, que fue, bueno, la inmigración, dicen que ha sido una de las razones para que este muchacho Anders Breivik haya cometido el atentado en Oslo. Sí, mira, bueno, respecto del atentado yo creo que primero ha sido muy impresionante la naturaleza y la violencia que se cometió ahí. Creo que la explicación, hay dos explicaciones que en los medios de comunicación se han circulado. Uno, que este es un loco, que básicamente se puso a disparar contra la gente, y otra que tiene que ver más con la ideología, de tener, ¿por qué en una sociedad que es una de las más pacíficas del mundo? Yo tengo un amigo que por Twitter puso, ¿por qué Oslo? Claro. Yo creo que en Europa y en particular en los países nórdicos hay un sector de la población, de hecho el gobierno noruego hoy día es de derecha, no es socialdemócrata, una derecha que es bien moderada para los estándares latinoamericanos. Sin embargo, se ha cultivado esta noción en sectores más extremistas de derecha en Europa en general, en Francia, en España, en Italia, en los países nórdicos, de la inconveniencia de la inmigración, particularmente del mundo árabe. Y eso ha generado la polarización social en torno al tema de la migración. El que nos están quitando los trabajos, es que son violentos, etcétera, etcétera. Y eso en Francia, por ejemplo, ha generado conflictos sociales importantes, una derecha extrema que ha crecido en popularidad. Y yo creo que ese ambiente de intolerancia en Europa genera este tipo de reacciones. ¿Se podría hablar que esto es un caso aislado? Bueno, es un caso aislado. ¿O es una semilla que se está incubando de un odio racial? Es un caso aislado por la naturaleza que tuvo el asesinato y la matanza de noruegos. Sin embargo, la violencia contra inmigrantes, que es la declaración de él tiene como una ideología que dice defender, eso ha estado presente en muchos conflictos raciales en Europa, en Francia y en otros países, entonces en Bélgica también, en Holanda. Por lo tanto, si bien es aislado el tipo de violencia que se dio, sin embargo yo creo que es parte de un contexto social, cultural que está sucediendo en Europa. ¿Por qué no se habrá suicidado y prefiere mantenerse con vida y ahora en el juicio ha pedido, por ejemplo, que sea público? Hay todo un tema de narcisismo quizás o de un discurso que él quiere implementar. Exacto, yo creo que él sabe la potencialidad que tiene su presencia en el fondo con esta masacre. Si él está demandando el derecho a ser escuchado, él quiere continuar siendo mensaje, porque él sabe que dado el contexto internacional de las redes de comunicación, etcétera, etcétera, los medios, él va a tener la oportunidad para tener una exposición internacional, no solo local, que es fenomenal, y por lo tanto yo creo que él está muy consciente de eso. Increíble. Bueno, y uno se entera de estas noticias ahora por las redes sociales, que son una forma de que el mundo entero se ha vuelto mucho más horizontal, la relación entre los ciudadanos.
¿Cómo ves tú el tema de las redes sociales? Sé que eres un activo usuario de Twitter y tienes una historia ahí con tu nickname o sobrenombre. Hablemos primero de las redes. Hablemos de las redes sociales. ¿Cómo lo ves tú ahora? No, mira, yo creo que esto es una revolución en términos de la capacidad que permite todo lo que es la red social para conectar gente. Es un instrumento de acción política y de acción social que se venía dando desde hace mucho tiempo en algunos países. En Europa del Este, por ejemplo, ya los celulares fueron importantes, hay algunos estudios sobre eso, los blogs. Yo creo que España con bueno, y ciertamente todo lo que está pasando en Medio Oriente ha sido gatillado o mejor facilitado por el uso de redes sociales. Yo creo que habla de 2 o 3 temas que son interesantes. Uno, la mayor conciencia ciudadana que algunos grupos que tienen acceso a este tipo de redes tienen para informarse de lo que está pasando. No es solo el que sociabilicemos, sino que nos informemos. Yo creo que ese es un elemento importante. Segundo, el rol de los medios de comunicación y de los ciudadanos como transmisores de evidencia para eventuales violaciones a los derechos humanos. O sea, que tú sepas en línea hoy día, en el instante, lo que está pasando en África, producto que te muestra una imagen o una foto, eso te está revolucionando. Hay una revolución ahí. En ese sentido. Y finalmente, yo creo que también genera esto que tú decías de la horizontalidad. Es decir, hoy día ya puedes... muchas veces yo usaba un seudónimo y hablar con el diputado y el diputado te respondía inmediatamente. Esa relación de horizontalidad en las relaciones de poder creo que también se cambian. Aparece en el GC tu nickname Mechitas de Clavo, y ahí voy a hacer una de las personas escribió y dijo: qué buena oportunidad para conocerlo, nadie puede llamarse Mechitas de Clavo. ¿Cómo es esa historia? No, lo que pasa es que yo partí en Twitter con un amigo que es Mario Weisslut, que Educación 2020. Yo lo conocía y él me dijo: oye, métete a esto porque es importante, etcétera. Y yo me senté y puse Mechita de Clavo, porque cuando niño me decían, tenía las mechas de clavo. Pero tú pusiste una respuesta acá: ¿cómo que nadie? 3/4 de Chile tiene las mechas de clavo. Efectivamente, yo creo que también es un mensaje político también, porque, bueno, soy cientista político, en términos de que esto también es una relación de poder. Yo creo que los chilenos somos... tendemos a ser morenos y de mechas de clavo, y creo que también ahí hay un tema asociado a que yo puedo actuar, y también es un juego. Yo creo que también en Twitter te permite jugar un poco y tener más de una relación más informal, no como el profesor que está en la sala de clase con sus alumnos, sino que jugar un poco. Bueno, ya la gente lo sabe. Si usted quiere leer algunos tweets bastante interesantes, con proyecciones, con análisis, no solamente de política internacional. Estaba leyendo tu timeline y opinas mucho de la política nacional. Así es. Te he leído harto en El Mostrador también. Hay columnas, así que ustedes ya saben que detrás de ese nickname de Twitter o username, Mechitas de Clavo, se esconde este analista internacional bastante interesante. Muchas gracias por esta gran explicación que no solamente hiciste de Perú, sino que también lo relacionamos luego con Oslo, Claudio Fuentes, ahí de la Universidad Diego Portales. Ok, gracias, Cristian. Ya, pues, gracias a ustedes por escuchar esta conversación. Sigan informándose acá en CNN Chile.